interesante. Yo soy Marco, vengo de Bolivia y estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Lieja. Me interesa mucho tu tema porque, bueno, veo que es parecido de alguna manera a mi tema de investigación y quisiera saber si usaste alguna función objetivo para llegar a tu óptimo, ¿no? Claro, o sea, el objetivo... ¿Y cuál es el balance que haces entre la demanda de oxígeno y la producción de oxígeno, el requerimiento de energía? ¿Y por qué tomaste la decisión de... Perdón, es que son muchas preguntas. No, está bien. Tomaste la decisión de usar paneles solares en vez de la red? De la red eléctrica. Sí. O sea, la idea es que sea un sistema sostenible medioambientalmente, pues, ¿no? Supongamos, puedo coger de la red, tengo un generador al lado de diésel y me está quemando y ¿de qué me sirve? Pues, ¿no? La idea es que sea un sistema ecoamigable, pues, ¿no? Eso como primera pregunta. ¿Cómo yo optimicé? ¿Cómo se hace la optimización? Pues, ¿no? El objetivo aquí fue justamente la potencia máxima y si nos damos cuenta aquí está en función, o sea, las curvas, pues, ¿no? Eran así, bueno. ¿Dónde está? Aquí. Para estas curvas, ¿cierto? Tienen un carácter polinomial, un carácter cuadrático. Entonces, al sacarle la derivada, todo eso, sacamos el punto máximo, ¿cierto? Y justamente donde la derivada es cero. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Que este fue justamente lo que se buscó como objetivo, que salga cero. 0, 0, 0, 0, 0. Y obviamente, modificando los valores, pues, ¿no? Y esto obviamente lo fue haciendo la macro. La programación asimismo de la macro, la cantidad de cálculos que se van haciendo. Eso, ¿qué más era? Bueno, básicamente, yo tenía pensado que tal vez habías usado una ecuación de balance entre consumo de oxígeno o algún método de optimización lineal. Con respecto al consumo de oxígeno, no. O sea, con respecto al consumo de oxígeno, lo que se hizo fue, una vez que se tiene el dato de cuánto quiero de oxígeno, una vez que tengo ese dato, trato de buscar acá cuántos paneles tengo que obtener para llegar a ese punto, ¿sí? Claro, Ajá. porque no hay históricos de demanda de oxígeno, no al punto en el que nos encontrábamos en la pandemia, por decirlo. Exacto, ese fue el problema que tuve, por eso no lo... O sea, de hecho fue mi primer problema casi medio semestre buscando esos datos. Lamentablemente, que lo diga, en mi país hay mucha corrupción. Entonces, la compra pública, porque esto es un hospital público, la compra de insumos públicos siempre vienen con sobreprecio, dicen a veces que consumen mucho cuando no consumen nada, simplemente para el tema de sobornos y corrupción, pues, ¿no? Entonces, los datos que obtuve fueron justamente peleando, analizando y todo eso, y de hecho el 2021 no me lo quisieron dar ya. Hubo un problema, ¿se acuerda? Con la directora y bueno, eso. Básicamente eso. Esa fue la idea. Ahora, también se puede hacer un estimado de cómo es, del consumo de oxígeno. Pero el consumo de oxígeno no solamente es para personas con problemas del corazón, de los pulmones, sino que también, por ejemplo, a un anciano, ¿cierto? 80, 90 años, que le duelen las rodillas o lo que sea, va por alguna fractura de hueso, igual le ponen su mascarilla para el oxígeno. Entonces, esa fue la limitante por la cual no se decidió hacer la estimación. Cuando yo tuve COVID, estuve enfermo en UCI, el proceso para mi recuperación era, o sea, me pusieron la máscara y a tal hora, o sea, de 8 a 4 a 12 litros por minuto, de 5 a tanto, así. Me ponían horarios de tratamiento, pues no, y cada hora me daban diferentes flujos. El máximo cuando estuve prácticamente en crítico fue 60 litros por minuto, con una máquina así parecida a Goku de Dragon Ball, así, con todos esos tubos que me pusieron así para poder respirar. Tan fuerte era el flujo que hasta la boca me la hacía así de la potencia que tenía, pues, ¿no? Y era oxígeno, oxígeno, oxígeno. Entonces eso, por ejemplo, en la camilla que estaba al lado, junto a mía, hay un señor, ¿verdad? Que él estaba prácticamente recuperado y tenía un flujo de 2 litros por minuto. Entonces, estimar ese valor es bien complicado. Es bien complicado porque tiende a errores. Entonces, es por eso que tratamos de buscar esos datos sí o sí. Busqué a mis amigos médicos, compañeros míos, hablé con el jefe de ellos, el otro jefe, el director, y así escalando hasta llegar al punto exacto, pues, ¿no? Y ahí me pasaron los documentos de más de 80.000 datos más o menos, por año. 80.000 del 2019, 80.000 del
7. ¿Cómo es el número de paneles en 2 años diferentes? Ah, ya, sí, sí, sí. Este es una estimación, pues, ¿no? En este caso, para el 2019 el número de paneles fue, o para cumplir esa demanda del 2019, es 2.232. Acá para cumplir la demanda del 2020 es 1.774. Obviamente en el momento que se va a implementar, se va a ir, pues, ¿no? Por el tema que sea un poco medio, pues, ¿no? Entre los dos. Porque igual estos 2 años fueron los críticos, como les mencionaba, pues, ¿no? Donde más se respira oxígeno, y justamente en esos puntos se podría hacer, o sea, se va a hacer, mejor dicho, yo que sé, uno que esté entre este y... Obviamente también calculando el tema de costos, ¿no? Pero, Ahora, a la final de todo, sí, que yo me mantengo, por ejemplo, con el 1774, ¿verdad? Llegando, como les decía, los últimos meses, ya tengo una sobreproducción de oxígeno. Entonces, tranquilamente podría llegar a diciembre, esperar un año, ¿verdad? Hasta que se vaya acumulando, acumulando, acumulando. Llega justamente ya diciembre. Ya para diciembre en todas las simulaciones se cumple justamente la producción de oxígeno igual a la demanda del hospital. Y hay un sobreexcedente, pues, ¿no? pero el 2020 no hubiera sido un año más exigente. ¿Vale? La pandemia es COVID-19, pero el año gordo fue el 20. Claro, ajá. Si ¿Y por qué fuese sale aquí abajo? Muy buena pregunta. Por el tema de corrupción, digo yo. Por los datos que me pasaron, o sea, es en serio, los datos que me pasaron, hubo mucho, supongamos, compraban 10 kilos de oxígeno, van 5 para el hospital y 5 me los vendo yo, así. Y no entran a la facturación del oxígeno, cómo es del hospital. Y se podría tomar esa, demanda como una pérdida de oxígeno. O Sí, en el modelo como tal, bueno, ¿no? Ajá. Claro. Y de hecho, en el 2021 traté de conseguir el valor neto o bruto del consumo del hospital, de ese mismo hospital. Y por ejemplo, enero, febrero, me pasaron así. En enero se consumió tanto, o sea, una tablita pequeña en Excel. Y no llegaba ni a la mitad de lo que está ahorita. O sea, De todas formas, como sugerencia, al final, ajá. si el oxígeno producido se puede, es decir, para casos en los que digamos que la oferta supere la demanda, pues el almacenamiento sería algo a tener en cuenta, ¿no? Claro, lógico. El almacenamiento, posible postventa, bueno, ya depende de la futura escalada que se vaya a poner. Nada más, muchas gracias, Pedro.